Primera entrevista aquí en Noticiando al Mediodía. Estamos con Nadezhda Guevara, quien es directora general ejecutiva del Servicio de Prevención de la Tortura, el CEPRET. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí presta para poder siempre socializar, sensibilizar y elevar la conciencia de todas las personas. Cuando tenía tu edad, soñaba con un mundo donde no hubiera torturas. Llegó ese octubre-noviembre tan grave para Bolivia de 2019 y las torturas se volvieron a repetir como habían sido en la época de las dictaduras. Ustedes están haciendo una investigación sobre eso, cuéntame. Sí, en realidad un poco para informar a la población quiénes somos. Nosotros somos el Servicio de la Prevención para la Tortura, el CEPRET, bueno, creada por la Ley 474 y en función de ello teniendo atribuciones directas para poder cumplir las recomendaciones y el protocolo facultativo del Subcomité de la Tortura. En ese sentido, la institución está destinada a la prevención de la tortura y en este último periodo de mi gestión, donde estamos asumiendo esta gran responsabilidad, sobre todo en la visión de la defensa de los derechos humanos, hemos hecho y hemos lanzado una primera estadística ya confirmada de 180 personas que han sido víctimas de torturas y malos tratos entre los años 2019 y 2020. Esto enmarcado dentro del Protocolo de Estambul, que es una serie de estándares internacionales de derechos humanos que van a probar científica y metodológicamente estas violaciones de derechos humanos. A ver, escuchando por ejemplo testimonios de gente que fue detenida en Sencata o en Sacaba, dicen que llegaban a inmediaciones de la policía y había un policía además experto en boxeo que los recibía y los pegaba ahí mismo, y han habido varias de estas denuncias. ¿Tienen ustedes conocimiento de eso? Claro que sí. Todas estas personas están siendo atendidas actualmente por el CEPRET y están siendo evaluadas psicológica y médicamente para poder determinar las secuelas de la tortura. Es evidente que una persona es una antes de la tortura y es después de la tortura otra persona. Y eso es lo que hay que determinar. Hay una ruta crítica que se ha marcado de las violaciones de derechos humanos entre el 2019 y 2020, que es parte de esa ruptura institucional y un Estado de no derecho, donde se fabricaban los casos en el Ministerio Público, había jueces que ponían en detención preventiva a estas personas sin ningún elemento, además que demuestren que puedan haber sido culpables de lo que les imputaban los fiscales. En ese sentido han pasado a ser parte de los centros penitenciarios y bueno, se ha desarrollado un conjunto de agresiones tanto físicas como psicológicas para estas personas. Es evidente que íbamos a encontrar personas que han tenido estas agresiones de manera desproporcional, abusiva, arbitraria por parte de efectivos, ¿no? Y en ese sentido, todas esas personas en estos momentos están siendo evaluadas. Mira mi caso. Don Arturo Murillo, el señor Oscar Ortiz, Yerko Núñez, la señora Eva González aperturaron un proceso y a pesar de saber quiénes son ellos, todavía continúa yo con este proceso judicial, tengo orden de aprehensión, en fin. Hubo una serie de arbitrariedades que todavía judicialmente no han terminado de resolverse, pero peor que eso es la tortura, ¿no? Porque es la violación absoluta de las personas y ustedes han registrado 180 casos de personas que se encontrarían en esta condición cuando subió Janine, lo cual por supuesto desmiente esa historia de que fue un tránsito pacífico, un movimiento democrático, para nada. Hubo violencia y de la peor. Claro que sí. No, yo quiero enfatizar algo. El 26 de junio recordábamos el día de apoyo a todas las víctimas que han sufrido torturas en Bolivia y en el mundo a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que ratifica además en sus convenciones, en sus comités, en sus subcomités. Pero es importante que nosotros como población entendamos que la tortura es un delito de lesa humanidad, que es una grave violación de los derechos humanos, especial y particularmente el derecho a la vida, ¿no? Y que debemos tener tres ejes fundamentales. El primero, que tiene que haber un compromiso del Estado de no repetición. Estos hechos y estas graves violaciones de derechos humanos no deben volverse a repetir nunca más en la historia de Bolivia ni del mundo, ¿no?
Segundo elemento fundamental es el tema de justicia. No podemos permitir que haya impunidad para todas estas personas que son autores intelectuales y autores materiales de esta violación de derechos humanos y este delito de lesa humanidad, que queden en la impunidad. Ese es un elemento fundamental. Y el tercero, que va directamente a las víctimas a partir de las secuelas que ellos tienen, que es la reparación, que también es un mensaje, ¿no?, para la historia. Un mensaje a partir de la historia colectiva, de la memoria histórica, que da directamente a la población. Tenemos también testimonios de personas a las que las llamaban por teléfono y les decían: vamos a violar a tu hija, vamos a matar a tu marido. Ya no está, si la pareja ya se encontraba en el exilio, igual amenazaban. Personas que dormían en la puerta de tu casa con sus cascos blancos y que no permitían que salgas o que entres, o te insultaban. Es decir, fue un momento muy grave, que algunos que se quieren hacer los tontos, porque bueno, no hay más ciego que el que no quiera ver, pero hubo una violación de lo más elemental del derecho de las personas, con amenazas incluso a los familiares. Claro que sí, y es importante recordar para eso qué es la tortura, ¿no? La tortura es las agresiones físicas, psicológicas, que puedan causar dolor para que una persona acepte que ha cometido un delito o que se utilice como sanción de haber cometido algún delito, pero que en particular se realiza por servidores públicos o con la equiescencia de estos servidores públicos. Entonces, no existe tortura si no hay una equiescencia o una autoría de estos servidores públicos. Por eso es importante lo que menciona usted, en el sentido de que ha habido personas que han sido de alguna manera chantajeadas, han sido manipuladas, han sido sometidas a amenazas, incluso por quienes iban a cometer algún delito sobre sus familiares, o los grupos paraestatales, también como lo denomina la CIDH en el informe del 10 de diciembre del 2019, grupos paraestatales que amenazaban, agredían física y psicológicamente a la población solamente por pertenecer a una raza, ¿no?, o simplemente por identificarse con un pueblo indígena. Pero ¿dónde está la tortura ahí? En la equiescencia del Estado, en que el Estado que está permitiendo esa violación de derechos humanos. Entonces, todos esos elementos estamos reflexionando, analizando, pero sobre todo haciendo un análisis científico y metodológico desde el CEPRED para poder también tomar todas las acciones legales necesarias. Claro. Bolivia era un país donde casi la tortura había sido, si no eliminada, por lo menos había rebajado muchísimo. Hay una medición internacional y a partir de noviembre del 2019 volvimos a subir, y muy negativamente. Claro que sí, yo creo que ahí el Estado debe asumir una visión autocrítica, ¿no? Como Estado, desde la colonia, la república, y bueno, elementos que se van heredando también a partir de estos 500 años que hoy tenemos la responsabilidad de cambiar. Tenemos un elemento muy importante, el bloque de constitucionalidad, que reconoce en realidad los pactos internacionales sobre violaciones de derechos humanos. Sin embargo, tenemos un reto hoy que también desde el CEPRED lo estamos abordando, que es el cambio del tipo penal de tortura en el Código Penal, que tiene una sanción de 4 años. Nosotros, o sea, nada. Nada. Entonces, nosotros estamos iniciando esta campaña y estamos proponiendo y estamos trabajando con todas las instituciones que corresponden a este tema para poder cambiar el tipo penal. No podemos tener 4 años para una violación de delitos, ¿no?, de derechos humanos. De derechos humanos. Claro. Muchísimas gracias, Nedessa, por haber venido. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y esperamos estar de manera permanente informando a la población. Mientras soñamos con una Bolivia sin torturados y mucho menos torturadores.